Amigas, amigos que siguen a La Choroteca, pues Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón les saludamos y tenemos pues un momento muy especial, importante para nosotros, un nuevo tramo que vamos a seguir con La Choroteca y para eso invitamos a una persona muy especial, a la que considero una escritora bastante interesante, importante, que bueno, está en busca todavía de esa editorial que la lanza al estrellato, porque los textos que ella nos ofrece tienen mucha calidad. Va a estar aquí con nosotros, ella es Tania López y va a compartir un tema que a nosotros nos ha inquietado desde hace tiempo, Enrique, que es esto de la cultura de la cancelación, pero en el marco de la literatura. Entonces, les invitamos a esta nueva temporada de La Choroteca. La Choroteca. Con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Te contamos lo que los medios no cuentan. Más allá del verbo, La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. La Choroteca. Pues ya estamos aquí. Tania López, una gran amiga, una gran escritora. Ella es autora de este libro, En el mar te quiero mucho más, que tuvimos oportunidad de presentarlo aquí en Mérida, Yucatán, hace ya unos años, y también vino a Mérida, a Yucatán, en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la FILEI, donde presentó Café. Tania López es una autora que tiene más de 20 años talachando, tundiendo teclas, y obviamente pues a mí me llama mucho la atención su literatura, es de una intensidad abrumadora, y tenemos ahí atorado un asunto con lo que es la corrección política dentro de la escritura. Platicábamos hace unos días acerca de Bukowski, qué tan vigente podría ser este autor, pero bueno, Tania, tú estás aquí para acompañarnos en esta discusión. Platícanos, ¿qué opinas, por ejemplo, de ese señor del gran borracho que le llamaban? Sí, yo creo que Bukowski se hizo muy famoso. Yo en particular, cuando era muy joven, ¿no? Hace muchos años, era muy lectora, como yo creo que muchos y muchas, de Bukowski, pero yo creo que Bukowski es un caso muy particular en esto de la corrección política en la literatura, porque Bukowski era muy existencial y como hablábamos, ¿no? Bukowski era muy nihilista y él entraba en él escribía sobre los temas de cómo pesa la existencia del dolor de existir, del dolor de vivir, del dolor de tener que despertarse todos los días y encontrarle un sentido a la vida. Y creo que esa es una parte. Ahora, por otra parte, a Bukowski realmente no es que le importara nada. Y en general no le importaba mucho. Él decía que él trataba a las mujeres, que le sorprendía que le dijeran que tratara mal a las mujeres porque él trataba incluso peor a los hombres. Entonces, en realidad él escribía, sobre todo en esto, ¿no? Cuando dijo, voy a escribir este libro de mujeres y para escribirlo tengo que acostarme con un montón. Entonces, bueno, lo que pasó con Bukowski fue que no tenía respeto, era como esta cultura del irrespeto absoluto. Tenía incluso colgando en el parabrisas de su coche un símbolo nazi sin saber qué significaba. Decía, bueno, yo nací en Alemania y bueno, yo tengo ese porque soy alemán. Pero transitamos ya de la cultura de la irreverencia a la cultura de la cancelación. O sea, ahorita yo leía hace unos momentos lo que pasó con Javier Sicilia y unas declaraciones que hace al semanario Z, donde dice que el presidente habla peor que un vendedor de detergente, y ahorita se le está cayendo a palos a Sicilia
tachándolo de clasista, de racista, de poco poético. No sé, ¿qué opinan de eso, Enrique, Tania? Pero yo creo que ahí pasa mucho, perdón, nada más, es que creo que ahí hay que dividir los dos discursos y es muy importante. Una cosa es el discurso literario y otra cosa es el discurso del humano, del escritor o la escritora de quien estemos hablando. Y es lo que le pasó también, no sé si se acuerdan no, seguro se acuerdan, de lo que le pasó, por ejemplo, a Nicolás Alvarado. Y no estamos hablando esto es una opinión personal, de un buen escritor, ¿no? Porque Nicolás Alvarado en realidad era una figura pública, un comunicador. Cuando murió Juan Gabriel, él escribió una editorial o una columna de opinión muy desafortunada, donde decía que que eran muy, donde tachaba en realidad no era tanto a la figura de Juan Gabriel, sino a las lentejuelas, ¿no? Entonces las tachaba de Nacas. Entonces, bueno, ahí él se fueron en contra de él como figura pública, no tanto de él como escritor. Hubiera salido perdiendo también, pero aquí en todo, ahí es donde yo creo que sí es muy importante separar las dos figuras. ¿Qué es lo que dices como figura pública y y como escritor, qué es lo que está adentro? Porque yo creo que la labor del escritor es una sola y es escribir bien, escribir con calidad. Y si estás construyendo un personaje, no puedes tú ese personaje y lo que está diciendo el discurso de ese personaje no puede ser políticamente correcto. Pero en este tiempo se está demandando que el personaje del escritor, es decir, el escritor como tal o la escritora, tenga un discurso políticamente correcto, que creo que es a lo que tú te refieres ahora. No sé qué opina Enrique. Sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que comentan ambos y justamente a mí me parece que la delgada línea que ha sido un proceso a través del tiempo de cómo en el quehacer de las artes en general, hay otros ejemplos, pero bueno, ahorita es el de la literatura, se ha ido rompiendo, en parte me parece a mí, ustedes me dirán si estoy equivocado, por las editoriales, pero también por la demanda del público y por escritores que muchas veces tratan de caer en este juego de entender que la gente lo que quiere es una corrección política, donde rompen la línea entre la ficción, la puesta en escena y lo que la persona es, hace y dice, ¿no? Ya tenemos nosotros ejemplos. Hay que recordar también, es que son muchas ideas, pero hay que recordar que esto de la corrección política viene mucho dado por la cultura anglosajona, viene de los gringos. Para decirlo brevemente, a ver si no me salta alguien diciendo que estoy hablando despectivamente por decir gringo, ¿no? Como si nunca lo hubiésemos dicho jamás. Pero bueno, viene de ahí. Esta cultura de la cancelación viene de ahí y la idea de la corrección política es totalmente norteamericana, totalmente norteamericana. Es decir, esta idea de hacer lo correcto, vámonos a los deportes, Tiger Woods, en su momento las empresas que estaban patrocinándolo deciden cancelarlo, es la primera idea que se me viene a mí a la mente de cancelación, y luego ocurre en otros ámbitos, pero justo me parece que esta idea de la puesta en escena, de dónde está la línea de la ficción, que en la ficción debería permitirse todo, dado que es ficción. Y como tú dices, un escritor está llamado a sacudir al lector, incluso cuando se narra desde el tedio, desde el hastío. O sea, es necesario que la gente lea algo y sea conmovida, y para esto tienes todos los recursos del lenguaje que te da para tratar de evocar emociones, por muy fuertes que sean, como el caso de Bukowski que estábamos hablando, ¿no? Hay veces que el Bukowski lo estás leyendo y dices, no puedo seguir leyéndolo, o sea, es muy fuerte, ¿no? Textos donde habla de violación, de sexo, y luego termina que hay una ficción dentro de la ficción, entonces es como muy difícil, pero entiendes que es ficción. Y me parece que lo que estamos asistiendo ahora es a que cada vez se está demandando que la persona la que escribe y el personaje o los personajes o con su construcción ficcional se vayan volviendo como coherentes entre sí, y ahí es donde me parece que hay el problema. Tenemos otro ejemplo político, el de Vargas Llosa, ¿no? Que se le tira y se le tira cuando por décadas su escritura fue admirada, hasta que se le empezó a considerar un capitalista neoliberal y demás, ¿no?
pero me parece que justo es eso, que se ha empujado a tratar de que las demandas de ahora sean que quien produce un texto sea coherente con la ficción. Y a mí me parece que ahí estamos derramando el vaso, ¿no? No sé, Tania, tú entiendo que tienes por ahí 3 obras que seleccionaste para ejemplificar esto de lo que estamos hablando. A ver, sorpréndenos. Bueno, más que 3 obras, en realidad seleccioné como tres casos, ¿no? Bukowski creo que es un universo porque en efecto su obra además de que abarca mucho, Bukowski es un ejemplo de la cultura, de lo que fue la cultura noventera, ¿no? Entonces, esta cultura muy nihilista, se puede Vale, decir. madrista, sí, ¿por qué Sí, no? sí, es internet. Estamos en YouTube. Es internet. No sé, YouTube ya también censura y mucho. Eh, entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que estaba diciendo ahora Enrique es Neruda, el caso de Neruda en Confieso que he vivido. Él ahí, y esto es desde, ¿no? Desde los 70s, él confiesa una violación, la escribe, ¿no? La escribe de una manera que por años fue considerada poética y magistral, como todo lo que iba en torno a Neruda, hasta que hace unos años se les ocurrió a las autoridades chilenas querer llamarle Pablo Neruda al aeropuerto, y entonces muchísima gente saltó y dijo no, porque fue un violador. Esta era una de las cosas que más eh, que más afectaron. Neruda como persona pudo haber sido una persona de mierda, y creo que hay muchos testimonios, ¿no? Por otro lado está la obra. Entonces, si bien podemos leer la obra de una manera crítica, podemos ser extremadamente críticos con la persona y considerar de nuevo eso, o sea, decir, Pablo Neruda fue una mierda de persona, pero dejó esta obra. Entonces, este es el problema. No es que nos pongamos esquizofrénicos, es que tenemos que considerar que lo que hacen los escritores es dejar un legado, y ese legado es independiente de los escritores. Esa es la parte que a mí me suena difícil, por ejemplo, también con Vargas Llosa, como lo decías. Yo a Vargas Llosa no lo considero nunca, y no lo considero ni siquiera en mi literatura. Es decir, no lo considero en la literatura que yo leo. ¿Por qué? Porque Sí. a mí no me gusta. La verdad, yo leí 3, 4 libros de Vargas Llosa y no me gusta. O sea, a mí no me gusta la literatura de Vargas Llosa. Su persona me gusta todavía menos. Pero esa es mi consideración como lectora, ¿no? Claro. No como policía de lo moralmente correcto, que es otra cosa de la que hablaba Enrique. Resulta que los gringos tienen una figura que espero que no se vaya a difundir en el resto del mundo. Tienen esta figura, así como existe la figura del corrector ortotipográfico o el corrector de estilo en todo el mundo. Las editoriales gringas están empezando a trabajar con esta figura del corrector, no me acuerdo bien cómo De se lo llama. político, ¿no? El que Exacto. no vayamos a Sí. ofender a los latinos, no vayamos a ofender a la minoría con discapacidad auditiva, no vayamos a ofender a los afroamericanos, que ahorita los afroamericanos tienen una fuerza brutal dentro del sistema político estadounidense, ¿no? Entonces, esta figura a mí sí me resulta un poquito aterradora, ¿no? Me recuerda esa novela de Philip Roth en la que cancelan a un profesor en una universidad estadounidense precisamente por un correo mal mandado. Entonces se le tacha de cualquier cantidad de cosas. Aterrador, aterrador. Yo no creo poder separar la figura de la persona, del autor, como del creador. Para mí van íntimamente ligados, no sé. Yo así lo pondría y a ver qué me dicen en contra. Tu argumento, Tania, se me hace sí un poquito difícil. En el caso de Vargas Llosa, yo no leo a Vargas Llosa desde hace años por lo mismo, porque no lo trago. Y uno de mis autores favoritos, que es Paul Auster, pues dejé de leerlo cuando lo conocí. Cuando tuve oportunidad de sentarme enfrente del señor y hacerle 4 preguntas, cayó de mi gracia y dije, pues ahí tengo un libro firmado por él y no lo he abierto, no me dan ganas de leerlo. Ya uní a la persona con el autor.
pero bueno, en el nivel discursivo académico, pues quizás se pueda hacer, no sé, ahí lo dejo. Yo sí creo que se puede hacer, que se debe hacer, que son dos realidades y dos situaciones diferentes. Bueno, Vargas Llosa, me gustaron dos cosas de él, las tuve que leer en la universidad porque me las pedían. Me gustaron dos cosas, coincido, bueno, no llego al grado de decir que no me guste nada, digo, son dos cosas, tampoco es así como el gran escritor, muy inflado para su época y en el momento por ciertos lectores, pero lo que yo señalaba es que me llama la atención que la furia contra Vargas Llosa no es sobre su obra tanto que debería de ser, porque si estamos con la capacidad de ser críticos lectores de su obra, deberíamos ser más duros con él y sin embargo la dureza se va contra la persona y en estas fechas mucho más se le recrimina que esto infecta a su escritura. No sé si el otro ejemplo que tenga Tania es el que creo que leí hace poco y ya cerré la nota porque dije, no puedo leer, que es con Octavio Paz. Creo que hay algo ahí que le están sacando ahorita de algunos escritos. Pero de cualquier manera, Alex, yo sí creo que una cosa es lo que escribes como obra y como dice Tania, que dejas como legado, y otra cosa es lo mierda que puede hacer como persona. A veces podrán coincidir, sin duda alguna podrá haber coincidencias, pero es que el juicio tiene que ser desde otra referencia. Yo conozco gente, por ejemplo, que decidieron dejar de leer a Heidegger porque dicen que, aunque no es literato, es filósofo, pero es un filósofo fundamental para la filosofía contemporánea. Y hay gente que no lo lee porque dicen que estaba a favor de los nazis y su visión del Estado. Y no entiendo, o sea, yo sí creo que se puede y se debe separar a la hora de hacer un análisis, ¿no? O sea, una cosa es tu obra, la que tú dejas, y otra cosa es quién tú eres como persona. ¿Y cómo hacen esa operación? A ver, cuéntenme cómo haces esa operación. Está la obra. No, a ver, sí, ya sé que está la obra y puedes tener la lectura crítica, pero a ver, haz esa operación. ¿Sabes con quién se puede hacer un poco más sencillo, creo yo? Hay algunos con los que es muy difícil, eso es verdad. Yo mencionaba a Neruda porque Neruda no tuvo tapujos y además estamos hablando de dos posiciones, ¿no? Neruda va y lo cuenta de la manera en la que escribía. En los 70s le aplauden una violación, porque lo que él cuenta, lo digo por si alguien no lo conoce, lo que él cuenta es cómo en Sri Lanka, cuando él era diplomático, violó a una chica pues de la limpieza, ¿no? Del servicio, o como le quieran llamar, y no lo cuenta con mucho arrepentimiento, ¿no? Bueno, dice que no lo volvió a hacer, pero lo cuenta así nada más. En los 70s lo aplaudieron y ahora lo están condenando. Esto creo que lo que refleja es la visión de dos sociedades diferentes. Entonces creo que lo que hay que hacer es leer desde la crítica. Lo que pasa con Nabokov y Lolita, por ejemplo, para mí Nabokov es un gran escritor y Lolita es una gran novela. Es uno de los mejores principios literarios que existen en la historia de la literatura. Pero mis compañeras feministas en este momento seguramente me estarían tirando leña verde encendida. ¿Por qué? Porque lo que describe es más o menos lo mismo, ¿no? Una relación de un señor, una especie de Sergio Andrade de aquellos tiempos. Y de alguna manera te lleva toda la novela a sentir empatía por él. Y ahí es donde está el problema, ¿no? El problema está en que el escritor te lleve a sentir empatía por un monstruo así. Sin embargo, es un personaje. Entonces creo que se lee, pero se lee desde otro punto de vista. ¿Con quién es más fácil hacer este trabajo entre agarrar al personaje y ponerlo aquí y agarrar a la obra y ponerla acá? Yo creo que con Borges, porque Borges también estaba bastante de acuerdo con todo eso, ¿no? Estaba muy de acuerdo por ejemplo, Borges decía que la democracia era era un, ¿cómo era que lo decía? Decía que era un abuso de la estadística, ¿no? Es que la democracia es la dictadura de las minorías por lo que vemos. Bueno, no sé si estaría de acuerdo con eso, pero es lo que pasa cuando se mueren, ¿viste?
dejan cosas dichas y luego uno las interpreta, ya no se las puedes preguntar, pero Borges, por ejemplo, siempre lo tacharon, y más en esos momentos donde todos los escritores se volvieron de izquierda, incluso Cortázar, que durante muchos años se mantuvo al margen, se volvió medio militante, escribió el libro de Manuel. Era una época también en la que todos, y fue cuando empezaron a criticar a Vargas Llosa. Pero fíjate, aquí, ahorita que mencionas de la militancia política y la congruencia política de los escritores, ahí, por ejemplo, yo admiro mucho a Cristina Peri Rossi. Cristina Peri Rossi se me hace un ejemplo de congruencia, porque además tú la lees y lo que escribe va de acuerdo a cómo vive, o las ideas que, vamos, no noto ese divorcio, no noto ese divorcio entre lo que ella cree y lo que ella escribe. Y hay autores que sí me parece que viven de una manera y predican de otra. Retomando el caso de Nabokov y pensando en este tipo de cosas, a mí se me ocurre que hay una cuestión interesante en el hecho de que mencionabas a Nabokov y yo pienso en La estrategia de Lucien, que es una de sus novelas no tan conocidas, pero que aborda una temática totalmente distinta a la de Lolita. Y pienso en Nikos Kazantzakis. En Nikos Kazantzakis tú puedes ver Sorba el griego, puedes leer Sorba el griego y es un canto de cierta manera, pero también puedes leer la última tentación de Cristo, que es otro tipo. O sea, son autores que yo los noto más congruentes, pero además olvidados en partes. Quizá cuando conoces la obra en general de un autor es cuando te empiezas a decepcionar y es cuando empiezas a notar esas rupturas, que es a mí lo que me costaría trabajo conciliar, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el conjunto de la obra, no con una obra en particular. Las particularidades, ahí sí yo creo que podemos prestarnos a ese tipo de críticas que tú haces y quizá ese tipo de operaciones, ¿no? Es como yo lo estoy concibiendo en este momento. Yo creo que ya es más complicado si quieres analizar toda la obra, porque al final cada libro es independiente. O sea, tú como lector tienes una experiencia frente a cada libro y cada libro tiene que vivir solo. Si tú conoces a un autor por un solo libro, ese libro te tiene que dar la experiencia. Es decir, los libros viven en el mundo y conviven con nosotros, pero cada libro es uno. Entonces, no podrías, yo siento que es muy injusto pedirle a un autor coherencia, porque además hay autores que no se dedican a seguir una sola línea. Por ejemplo, ahora existe Karl Knausgaard, no sé, nunca sé si lo pronuncio bien porque tienen estos, ¿no? El norte de Europa hay palabras que tienen más consonantes que vocales y no sé cómo pronunciarlas, pero él está dedicado a hacer, que está vivo, está dedicado a hacer esta obra monumental de este nuevo género que es la autoficción, ¿no? Tú agarras tu vida y la vuelves de alguna manera una especie de ficción, pero estás... Ya lleva como 17 volúmenes, ¿no? No, son 6 o 7. Pero cada volumen tiene entre 500 y 700 páginas, entonces ya superó al Quijote con creces. Entonces es tan voluminosa, ¿no? Entonces él, por ejemplo, es lo único que escribe. Solo escribe sobre eso, sobre su vida. Entonces, esa es la obra a la que él ha decidido dedicarse. Y por otro lado, tienes bueno, un escritor que a mí me gusta mucho, que es Andrés Neumann, que se dedica a que cada uno de sus libros es completamente diferente al otro. De hecho, hay uno que no me gustó nada, que es El viajero del tiempo, es con el que se hizo famoso, pero a mí no me gustó nada. Todos los demás me gustan mucho, pero cada uno, si los lees, es muy diferente. Parece que lo escribió alguien más. Entonces, no puedes esperar, y cada quien tiene sus estilos, no puedes esperar que cada uno de los libros vaya en una línea y que tengan que todos estén unidos y que cada uno tenga coherencia encima con la manera en la que el escritor vive, porque
porque, no, o sea, imagínate. Es una locura. Eso fue lo que hizo que... Eso es una locura, Alejandro. Tú lo estás metiendo aquí para voltear la mesa. Ni tú te crees eso, Alejandro. O sea, eso de que haya congruencia entre cómo vive el autor, su vida diaria con sus parejas o con quien esté y con la escritura, eso ni tú te lo crees, Alejandro. Lo metiste ahí para joder la mesa. Pero eso eso no existe. A ver, yo recuerdo, y corríjanme que ustedes... están dando cosas, por supuesto, más puntuales de acuerdo al oficio que ambos, uno en mayor o menor medida, ha practicado, que es la escritura de ficción. En mi caso no, es las ciencias sociales. Pero a mí, yo recuerdo clases de teoría social donde decían que el autor construye a su receptor. La famosa teoría de la recepción, ¿no? Si no estoy mal. Es decir, tú construyes en parte a quién te va a leer. De tal manera que cuando tú construyes, te estás construyendo a ti mismo. Y no me voy a meter en demasiadas cuestiones posmodernas, pero sí que existe una ruptura en el acto de la escritura, en el quehacer de la escritura y la producción de la escritura como ficción, donde no hay manera, aunque tú trates de detallar un diario íntimo tuyo, muy objetivo por tratar de decirlo, en el que tú rompes esa barrera entre el yo productor del texto y el yo que vive y va a comprar las tortillas. Es decir, hay una ruptura y que no puedes tú medir quién está proyectado en el texto con quién está yendo a comprar las tortillas. Perdón por los ejemplos si son muy banales, pero me parece que no puede haber una, o sea, no puede haber una congruencia en eso. Yo no sé siquiera si la Biblia está escrita de manera congruente en los términos en los que Alex... Pero acuérdate que la Biblia son muchos autores, ¿eh? Aunque se la... Por eso, pero no, es una locura lo que estás diciendo, perdón. O sea, no hay manera de cómo tú medir lo que hace alguien que escribe ficción y que a fuerzas tenga que ser. Ya parece que García Márquez ahora resulta que todo lo que él dice de los olores que sentía y los sabores y de los cafés que salen a ventana, pues siempre se paraba en una ventana y se chingaba un café que sabía ventana. O sea, no, la verdad no creo, Alejandro. Salía volando con las sábanas cuando... Sí, o sea... Bueno, a ver. Ahí es que, por ejemplo, si nos vamos a hablar de fantasías, fíjense que ahorita, bueno, retomando un poco esta cuestión, yo creo que los autores, por ejemplo, que crean mundos de fantasía, y vamos a inscribir en la fantasía el realismo mágico, que es una corriente a la que pertenecía García Márquez, pues sí vamos a encontrar cosas muy distintas y vamos a encontrar distancias políticas muy importantes entre lo que decía García Márquez y sus amistades con el legado que crea. Y lo mismo pensaría yo en Tolkien, o sea, crear el mundo el mundo medio para hablar sobre Mordor y sobre todo lo que es la trilogía esta de los anillos, el del Señor de los Anillos. Bueno, pues es un mundo, es un universo completamente distinto. Eres un demiurgo, eres un creador de un universo. Ahora, cuando en la literatura, por ejemplo, tocas a... yo sí creo que Bukowski creía en lo que describía. O sea, no me imagino un Bukowski distanciado ni física ni emocionalmente de lo que estaba escribiendo. En el caso de Neumann, pues sí, Neumann es un autor contemporáneo, bueno, que está dando su creación, no están contando historias, y están siguiendo ya fórmulas en la novela, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando volvemos al realismo, yo no me imagino a un José Revueltas distanciado ideológicamente de Soapando, porque además él vivió en Lecumberri. Entonces, finalmente, y aquí yo voy a centrar ya el problema en lo que quería llamar la atención, y lo decía Tania de una manera muy congruente y coherente. El libro vive por sí mismo y normalmente la gente se fija en un libro. Si nosotros vamos a juzgar a Nabokov únicamente por Lolita, pues estamos mancos o lo estamos dejando, y voy a usar este término, incompleto. Incompleto porque entonces sí, Lolita va a ser el sino de Nabokov, como los entremeses ya no son tan cervantinos como el Quijote, pues. Entonces, en la medida que aún identificamos a un autor con una única obra, estamos perdiendo realmente la capacidad de distanciarnos del autor y de la obra. Eso es el punto al que yo iba. Y sí, pues hay que tirar la mesa de repente, ¿no? Hay que dar así una pataleta, pues.
Sí, pero actúas muy bien, entonces Ustedes ya están serios. parece que de verdad. Parece que me lo creo, ¿verdad? Sí, parece que te lo crees. Además es contradictorio con lo que dijiste al principio, no te escuchaste lo que estabas diciendo. No, pues tenía que ver que sacaban. Digo, ustedes están bien aburridos. Además, se los No, tomaban no, del ¿qué tiempo. te pasa? ¿Aburrido de dónde? Se acaba de aventar todo un speech de una clase y que darías en la Universidad Tania y ¿qué te pasa? No, fuera. Por eso ya me tachó de aburrido. Te Bueno, vamos a cancelar a ti, güey. Funado, vámonos. si piensan también, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un autor nosotros aquí, que yo creo que esto lo conocen y se acuerda todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando cancelaron a Aura? ¿No? ¿Quién fue? Abascal se llamaba, ¿no? Abascal, Carlos Abascal. Abascal. No cancelaron, no, ahí no cancelaron a Aura. Ahí se levantó un desmadre porque Abascal quiso prohibir la lectura de Aura en la escuela de su hija. Y en general, porque en realidad quería prohibirla en la secundaria. Quería sacarla de De las escuelas. lecturas de las escuelas secundarias. Entonces, por ejemplo, ahí lo que estamos, ahí frente a lo que nos estamos enfrentando al criterio de un señor. Es decir, ¿y por Bueno, qué a la le estructura del poder, porque además Abascal que, representaba un poder. sí, claro, y el poder de un, y el criterio de a lo que voy por el criterio es porque era la ideología de un partido político de derecha que de pronto consideró que era impuro, que era políticamente incorrecto y para un grupo de adolescentes leer sobre la verdad no sé qué fue lo que le Y, asustó, no, pero le asustó y la en el, idea y en el caso de Abascal, aquí yo creo que también hay una distinción, ¿no? Porque Abascal representaba el ala ultraconservadora de ese partido, que además estaba vinculado a un movimiento muy específico que es el yunque. O sea, porque Abascal era de la corriente yunquista, como en Estados Unidos podemos hablar de los republicanos y el Tea Party. O sea, al interior de los partidos también existe esas alas radicales. Afortunadamente no prosperó la cuestión de Abascal, que era entonces secretario del Trabajo y Previsión Social con Vicente Fox, cuando surge todo este caso de Aura. Y bueno, el Zoom nos va a sacar, pero a pero ver tú. lo único que quería decir es que en realidad estas cosas a veces sirven, porque el libro de Aura de Carlos Fuentes es un gran libro. Es un muy buen libro, además de esos de los pocos que están escritos en segunda persona y que son muy buenos. El libro no solo se vendió, sino que se leyó mucho. Entonces, a veces que exista este tipo de extremismos y de necesidades de gente de cancelar y de querer cerrarle la puerta a ciertas obras literarias, estoy hablando solo de lo literario, eh, los libros tienen tanta fuerza que, eh, que subsisten solos. Entonces, eso fue lo que pasó en ese caso y creo que es lo que pasa en muchos casos en los que la obra literaria es tan fuerte que cuando la quieren cancelar resurge. Entonces, Es el llamado efecto Streisand, ¿no? Quieres tapar el escándalo y lo haces más grande. Es lo que le pasaba a la iglesia cada rato cuando quería, por ejemplo, esa de Quirós, que escribe El crimen del padre Amaro, cuando sale la película, quienes no veían la película la quisieron ver y quienes no habían leído a esa de Quirós lo empezaron a leer, que además basada en una novela del siglo XIX. O sea, es lo que suele ocurrir con eso. Pues nos quedan 3 minutos en nuestra sesión de Zoom. Pero le podemos dar más. Pero Le podemos como dar más. quieran, que Yo digo para que eso sí. estamos. Yo creo que sí. Pues entonces, miren, nos vamos a un corte de anuncios y regresamos. Ojalá fuesen anuncios. Son anuncios. A ver, le voy a poner aquí. Ojalá nos pagaran. Ojalá estuviésemos ¿dónde entran los anuncios de Coca-Cola y de... No hay, todavía no tenemos. A ver, Todavía no monetizamos. le voy a poner esto para acá. Bueno, ya estamos, vieron ese anuncio, inscríbanse al taller de Tania, es a distancia, no es presencial, tienen todas las garantías para poder escribir su experiencia con la COVID-19. Tania, gracias por este taller.
seguramente interesante. Eres una mujer que pone ahí en sus redes, ahí las vamos a poner en el enlace para que vean lo que nos ofrece como coach literario también. Pero bueno, quitando mi tos de fumador de 30 años, yo les quiero poner esto sobre la mesa, ya que estábamos hablando algo al respecto. Es una frase de José Ortega y Gasset, la deben de conocer, está en su obra Meditaciones del Quijote. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. A ver, tírense ese trompo a la uña. Hablando de la congruencia de los escritores. No, no, sigo sin ver qué tiene que ver una cosa con la otra. No, a ver, es a lo que yo voy. Y ese es el punto al que yo iba hace un rato, cuando me tildaron de farsario, farsante, y yo los acusé de... No, de revoltoso, no de yo les acusé de aburridos, aburridos. Yo sí insisto que es muy difícil separar al autor de su obra y que el gran problema tal vez sí debe de estar ahí, que es, lo platicábamos ahorita fuera del aire, en la censura que está viniendo desde fuera. Si bien había autores que en su momento se pudieron publicar por editoriales del mainstream, por decirlo de alguna manera, se debió a que estaba de boga la irreverencia, pero ahorita se ha dado ese cambio cultural en el que es difícil ya tratar de distinguir al autor de su obra. Generalmente un neofascista escribirá sobre el fascismo, ¿no? O un paladín de la democracia, pues lo hará. Ese es mi punto de vista. Y ese es el punto de vista que yo estaba defendiendo. En lo personal yo digo, hay autores que no leo porque no comulgo con su forma de ver el mundo desde su persona. Pero ese soy yo. Entonces, por eso recupero esta frase de Ortega y Gasset. O sea, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo, no me salvo yo. O sea, soy quien soy, y a eso me dedico. Ese es mi punto. A ver, pues lo mío trataré que sea muy breve. Yo estoy totalmente de acuerdo, y esa frase la he utilizado muchas veces para mi propia persona y para mi vida. Entiendo, y más desde la antropología, que no puedes despegar las cosas de sus contextos. Yo creo que aquí hay una situación un poco como que la estamos, bueno, como yo la estoy entendiendo, se está yendo como extremos desde donde tú lo ves. A ver, es innegable que cuando tú escribes algo, produces algo, todo lo que tú viviste, tus experiencias, la parte sensorial, lo que estás proyectando se va. Evidentemente que hay algo tuyo que estás proyectando ahí, pues ni modo que cómo logres descarnarlo. Eso me parece que es obvio. Pero eso es muy diferente a decir que si yo escribo una novela sobre asesinar a 400 personas con un cuchillo y destriparlas, tú me digas entonces que yo tengo que tener coherencia absolutamente con lo que estoy diciendo. Y no es así. Puedo ser la persona más pacifista y que jamás en su vida se va a atrever ni siquiera a rasguñar con la uña del dedo chico a un perrito. O sea, no tiene nada que ver. Y si entendemos esto, entonces estaremos diciendo que tu forma de ver necesariamente tiene que ver con eso, y caeríamos en otro problema, que a lo mejor la persona sí es un asesino en potencia en su vida fuera de la escritura, pero escribe sobre la paz. A ver, ahí ya me parece que no tiene que ver una cosa con la otra. No, sí, fíjate, en la intención de la obra. Y las obras sí tienen intencionalidad. Por ejemplo, sí. Y yo pienso en un reportero. Le puedes meter psicoanálisis si quieres. No. Pienso en un periodista, Kapuscinski. Kapuscinski te contó los horrores y la verdad de lo que fueron en el imperio, por ejemplo, te narra todo lo que es la barbarie de una dictadura. Te narra las barbaries de las matanzas. Él no quiere decir que está a favor de las matanzas. Ahora, si en tu obra tú te dices pacifista y evidentemente escenificas una matanza de esa naturaleza, pues obviamente hay un componente de denuncia atrás. Eso no es a lo que yo voy. Yo, por ejemplo, en mi caso, y retomo lo que planteaba Tania al principio, bueno, a mí Nabokov cancelarlo porque escribió Lolita se me hace un despropósito. Y en contraparte puse la estrategia de Lucien, que también es una obra desgarradora, sobre todo por lo que ves que sufre un ajedrecista, ¿no? Entonces, es el punto al que yo iba. Hay autores, por ejemplo, Ezra Pound. Ezra Pound yo no lo puedo leer precisamente por sus tendencias
a defender regímenes fascistas, regímenes con esas características. Y yo pienso que, a ver, ahí es donde está el quid entre cancelar al autor y cancelar la obra. Ahí es donde yo no encuentro todavía el punto medio, ¿no? O sea, vamos a cancelar, bueno, ya que vamos a cancelar a Ezra Pound, ¿no? Pero bueno, habrá quien diga, pues sí, admiro a Ezra Pound porque era neofascista o porque era profascista, ¿no? Estaba a favor del régimen de Mussolini, estaba a favor del régimen de Hitler. Ahora, su obra sigue teniendo ese valor, que es lo que dice Tania, pues bueno, yo no lo valoraría como tal. Ahora, lo cancelaría y ahí yo creo que ahí debería de estar el quit. Yo creo que aquí hay algo que sí es muy, muy importante con lo que decías con respecto a Kapuscinski. Hay que hacer una gran diferenciación entre la obra periodística y la obra literaria. Totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver. Tiene La nada que obra ver. periodística tiene que reflejar, de alguna manera, contar la realidad. La obra literaria no. La obra literaria tenemos que partir del presupuesto de que estamos hablando de ficción pura. Entonces, la obra literaria es una creación, la realidad se crea, se inventa, no se retrata. Entonces, me parece un gran error considerar que los escritores tienen una responsabilidad, la responsabilidad que sí tienen los periodistas, la responsabilidad de traer al lector la realidad tal cual la están percibiendo. Es exactamente lo contrario a eso. Entonces, sí son dos figuras que son, aunque no estén en las antípodas, son dos figuras que sí están en dos mundos que contrastan. Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que hay dos cosas diferentes y en estos momentos creo que se están confundiendo porque hay muchos intelectuales o muchos escritores haciendo periodismo o haciendo notas de opinión y hay muchos periodistas haciendo ficción o escribiendo libros más bien. Entonces se está perdiendo un poquito esa línea, ya está pareciendo sutil y no es una línea sutil. O sea, la línea que divide el periodismo de la literatura es muy, Es como muy... la realidad de la ficción. Totalmente. Entonces, Sí. creo que esa es la cosa que es muy importante. El escritor no tiene esa responsabilidad, no tiene una responsabilidad periodística. Entonces, a mí, incluso me lo dijeron hace muchos años, cuando yo vivía en Argentina, alguien me dijo que el escritor tenía la responsabilidad de comunicar un mensaje político, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo era muy joven y lo medité un par de años para concluir que no, ¿no? O sea, me sonaba que no. Después de meditarlo dije, no, claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué el escritor va a tener la responsabilidad de transmitir un mensaje político? Eso lo tienen los demás. A lo mejor poniéndose, hay otras carreras, ¿no? Y hay otros trabajos. A lo mejor poniéndose, como se puso Cortázar un tiempo, ¿no? En que le ganó algo, ¿no? La culpa, entre muchas otras cosas. Dijo, bueno, ok, ¿no? Yo voy a escribir un libro para que, y voy a dar todo lo que se gane, todas las regalías las voy a dar para contribuir a este proyecto social que se está creando en América Latina, porque yo vivo lejos. Esa fue como su militancia, ¿no? Participó en los juicios a militares, porque estaba en una situación extrema, pero creo que en el mundo normal, ¿no? En el mundo donde no hay guerras, donde no hay regímenes militares que estén hundiendo a la sociedad, el escritor bien puede colocarse en un momento en el que diga, bueno, yo voy a hacer una crítica de la condición humana, no una crítica de tal régimen social o un apoyo de tal régimen social. El escritor no tiene por qué apoyar o criticar al régimen político, perdón, sino a la condición humana, que volvamos al tema que estábamos en el inicio, fue lo que hizo Bukowski, ¿no? Bukowski criticaba la condición humana, no criticaba que la condición humana era desde el punto en el que estaba, ese sueño americano, siendo además el punto donde estaba. Él era como este white trash, ¿no? No era Totalmente. no le había tocado ser judío, y creo que al final todos los escritores escriben desde su condición. Hablemos desde la condición, desde la circunstancia que escriben todas las mujeres. Virginia Woolf, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo cuando le dijeron, ¿qué necesita una mujer para ser Una escritora? habitación propia. Pues una lana y una habitación, ¿no?
Una Y, habitación y propia. era muy importante, o sea, sí necesito una habitación propia, pero también dijo una lana mensual, porque aquí no es como que estamos para morirnos de hambre y La para... independencia, pues, Sí, la era, independencia. Claro, necesitas claro. tener dónde Autonomía. vivir y necesitas tener una lana para poder pagar tus gastos y comer, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también los lectores escriben, perdón, leen desde sus propias circunstancias. No, bueno, Por eso supuesto, es claro, por ¿no? Si supuesto. el lector es el lector y lo que ha leído y lo que el cine que ha visto y las cosas que trae detrás, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde queda esto de la cultura de la Yo, cancelación? yo quería apuntar algo, desde mis referentes, que son las ciencias sociales, no puedo dar tantas referencias literarias como ustedes, pero bueno, con la esperanza que sirva pues, de ejemplo y que a lo mejor sume a la charla. A mí llama mucho la atención, por ejemplo, que en la antropología existe el quehacer etnográfico, que es ir al lugar y tratar de describir lo más objetivo que puedas, sabiendo que esto es imposible en su totalidad. Y bueno, yo en clases de metodología a los alumnos les trato de decir, bueno, ve a un lugar y describe y ve diciéndome cómo, qué pasó, ¿no? Y me cuenta la experiencia. Y conforme han ido avanzando los años, cada vez más me voy dando cuenta que a los alumnos les cuesta mucho trabajo, dado que cada vez son más jóvenes a los que les doy. Es decir, yo me voy envejeciendo y los alumnos se van haciendo más jóvenes. En esa misma proporción, veo que ya les cuesta mucho trabajo hacer una descripción de un suceso, porque tienen miedo de ser políticamente incorrectos. Yo les decía, es una descripción que tiende a ser objetiva y que pretende lograr algo de cientificidad, o sea, de ser científico, desde las ciencias sociales. Y entonces, por ejemplo, yo los mando y van a hacer trabajos de barrios, ¿no? Y van y me dicen, pues es que lo que vi es gente en la calle, sin camisa, bailando cumbias, con caguamas en la mano. Ay, estoy siendo clasista. Y yo, no, me estás describiendo lo que viste. Profe, pero es que suena clasista. Entonces tú los mandas luego a hablar sobre indígenas y te empiezan a describir ciertas realidades y dicen, no, porque entonces estoy atacando a una minoría. Esto no lo debo de decir. Y me parece que esto ocurre si tomamos en cuenta que aunque sea ficción, los que escriben literatura o hacen obras literarias, también tienen una metodología y un rigor a pesar de que lo que vayan a hacer sea ficción. Y justo me parece que esto es lo que se está generando, tratar de que las personas cada vez se despeguen tanto de la realidad como la de la ficción y que se apeguen a ciertas agendas ideológicas que son las que el mercado está tomando en cuenta para poder vender. Me parece que un poco va por ahí. Al rato no vamos a poder decir absolutamente nada en ningún contexto. Me parece que un poco va por ahí y sí creo yo que las editoriales están cada vez apostándole a que los escritores se apeguen más a esto. Eso sin olvidar, ya con esto cierro esta intervención, que debemos entender también el marco de la corrección política. La corrección política es, en términos muy generales, lo que tú dices o lo que debes de decir y lo que no debes de decir en el espacio público. Bueno, pero En la literatura, el espacio privado tú puedes creer lo que quieras y te dé la gana y se lo dices a tu pareja, a tus papás, le dices, oye, esos nacos, pero afuera no puedes decir esos nacos. Y bueno, eso es la corrección política. la Lo que está literatura, generando es que la literatura, que era un lugar de expresión, pues eso, libre, se vaya a volver algo que esté siempre cercado por las agendas ideológicas que pretenden que se hable de cierta manera. En el cine me queda claro que ya ocurrió y me parece que el siguiente paso es en la literatura, que va muy rápido hacia allá. pero fíjate que, bueno, Perdón, es que dale. justamente para que no se pierda, es que creo, lo que dice Enrique sí tiene razón, creo que sí está sucediendo en el cine, es que creo que a nivel narrativo estamos entrando en un momento en el que se está imponiendo el eufemismo como narrativa. Totalmente. Es decir, sí, las cosas existen, pero ya hay que llamarlas de la manera en la que no sea Se ofensiva. desplazó a la metáfora y se le abrió el camino al eufemismo. pues es que, bueno, a ver, aquí vamos, yo diría por partes, ¿no? Eh, la literatura va a caer dentro del espacio público en tanto que se publica. O sea, la literatura que se publica finalmente tiene la finalidad de llegar a un lector de manera, si no masiva, por lo menos
en tirajes grandes, en tirajes más amplios, en tirajes más fuertes, más sonoros, voy a decirlo de esta forma, en cuanto a la capacidad que tengan de resonancia, ¿no? Y también recordar que la editorial es una industria, o sea, estamos hablando de una industria editorial que responde a ciertas cuestiones de mercado. Entonces, eso en cuanto a lo público de la literatura. Y yo me pregunto, independientemente dejando la congruencia, ¿no?, que pueda haber entre el autor y su obra, que eso podría ser tema de muchos análisis, incluso interpretaciones y lo que queramos. Lo que yo me pregunto ahora sí, y es hacia donde yo me encaminaría ahorita la reflexión rápidamente, en el sentido del eufemismo. Me preocupa, eso sí me preocupa, que por ejemplo, yo un libro que escribí hace 20 años, hace 15 años, ahorita dudo mucho que alguien se atreva a publicarlo. ¿Por qué? Porque tiene un contenido altamente no misantrópico, como podría catalogarse el de Bukowski, sino francamente misógino. Entonces, donde hay un reclamo importante de parte de la sociedad, de la gran parte de la sociedad, que es la mitad de la sociedad, que son las mujeres, sobre la violencia a la que se les ejerce y de la que han padecido durante pues, décadas, pues sí sería difícil publicar un libro de esta naturaleza, con estas características. Y sin embargo, habría quien lo lea. Entonces, aquí lo que a mí me dice es cómo se impone el quitar la metáfora y dejar el eufemismo. O sea, y a mí es ese proceso que me está preocupando. O sea, cómo ya una persona no puede expresar en el ámbito de la literatura una cierta clase de ideas sin que por ello su persona tenga que resentir un rechazo social y sobre todo una violencia, particularmente en redes, que puede volverse una violencia física. Yo eso es lo que estoy temiendo. En eso sí concuerdo con ustedes. Hay ese problema. ¿Estamos entendiendo realmente el proceso que se está dando? Pero yo creo que en ese caso, Alex, creo que es un caso aparte y que hay algo muy importante aquí. El lenguaje misógino no puede trasladarse ni a la metáfora ni al eufemismo. El lenguaje misógino sí tiene que ser cancelado. Yo escribí un cuento hace muchos años que no tenía un lenguaje misógino, pero tenía una perspectiva que no era precisamente respetuosa hacia la mujer, justamente porque, y yo soy mujer, ¿eh? ¿Y por qué? Por el hecho de que vuelvo a repetir, en los 90 la irreverencia se relacionaba mucho justamente con el irrespeto y con el lenguaje violento, y iba mucho hacia las mujeres. Tan solo el hecho de que en los 90 las mujeres, ¿no?, entre nosotras, las amigas, nos llamábamos viejas. Y era normal, ¿no? Entonces, creo que eso da para otro tema, pero creo que sí es muy, muy, muy importante pensar en esto. Todas las obras de las que hemos hablado no contienen ningún tipo de mensaje misógino. Bukowski, dentro de todo, podía tener algunas chispitas en su obra, pero él lo que tenía de misógino era un comportamiento que reflejaba, hay muchos videos y por eso se puede saber, ¿no? Barbet Schroeder le hizo un documental larguísimo para poder financiar la película de Barfly, y luego le hicieron muchos documentales. Entonces, por eso es que se puede ver ¿no?, que lloraba y sufría y se ponía borracho y luego hablaba pestes y pateaba a sus mujeres. Entonces, bueno, nada más aún hay. Entonces, creo que eso sí es muy importante decirlo. El lenguaje misógino, voy a hacer un paréntesis, que le hayan cancelado a Chumel Torres el programa no es suprimir la libertad de expresión. Lo que Chumel Torres hacía no era libertad de expresión.
Lo que él hacía eran bromas baratas. Era lo mismo que hacía que Eugenio Derbez, lo mismo que todo, ¿no? La carabina de Ambrosio. O sea, estamos hablando de una cierta cosa que suprimir ese tipo de cosas de la sociedad no le hace daño a la sociedad, al contrario. Entonces hay que tener el criterio suficiente como para saber lo que es una buena obra literaria y lo que es algo que sinceramente si la sociedad no lo tiene, ¿no? Como a lo mejor tu libro y a lo mejor mi cuento, no es que estemos privando a la sociedad de una gran obra, ni que estemos utilizando la tijera de la censura. Hay cosas que está bien no tener más. Yo tengo un hijo de 8 años y me gusta la idea de que no crezca en un mundo donde existan los programas de Chumel Torres y donde no existan libros misóginos, la verdad. Entonces, hay ciertas cosas que está bien que no estén y que la sociedad está avanzando hacia ello, hacia el hecho de ya no tener más un lenguaje discriminatorio hacia las mujeres. Eso está bien. Es que ahí está el punto fino, es donde yo pienso que ahí vamos, ahí tenemos que ver cómo transitamos toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque por un lado decimos, están bien ciertas cosas y están mal otras. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos parados en la construcción de un nuevo discurso, donde la cultura de la cancelación, que si bien tiene sus orígenes en Estados Unidos, como lo apuntaba Enrique, y sobre todo en las universidades de Estados Unidos, que es donde se empezaron a prohibir temas, o se empezó a perseguir a profesores por el abordaje que se daba de ciertos temas. En la literatura, quizá, digo, y ahí está el punto fino, o sea, ¿por qué ciertas cosas sí hay que cancelarlas y ciertas cosas no hay que cancelarlas? Me queda claro que el tema de la mujer es un tema social importante y lo pongo nada más en la dimensión más inmediata, y estoy pisando culebra, que representan más de la mitad del mundo. O sea, así de simple, ¿no? Así de sencillo. No son una minoría, me queda claro. Y sin embargo, tú acabas de decir, está bien que hagamos la cancelación de esto, pero no está bien que hagamos la cancelación de otro. Entonces, ahí mismo ya hay un problema, no un problema, o sea, hay como quién va a decidir qué sí es bueno y qué es malo. Yo ahí es donde veo lo difícil. O sea, estamos de acuerdo, creo que, bueno, yo con Tania, eh, en que en la primera parte de esta charla, de no cancelar las obras fundamentales que dejan algo a la cultura y a la literatura, me parece que también lo otro, pues bueno, ya desde mi punto de vista, lo de Chumel y otro es otro tema que está bien sacarlo a colación, pero sí me parece que a mí el tipo siempre me ha parecido irrelevante, ¿eh? O sea, me parece que es una comedia mala, que ni siquiera debería llamarse comediante. Es un youtuber al que cierto sector de la población le dio oído y que bueno, el internet está plagado de cosas que nos gustan y que no nos gustan y cada quien pone y no pone. Pero bueno, digo, a mí él me parece, si se va del planeta, digo, no es que yo desee su muerte, no van a salir a decir que estoy pidiendo que se muera, pero si borran su programa o lo que sea, me da sinceramente igual. Es que nunca lo he visto, o sea, no estoy suscrito a su canal ni nada, pero bueno, yo sí veo que lo que dice Alex, aquí sí me parece que pone un punto importante. Si ya estuvimos debatiendo de la complejidad que conlleva el lograr sacar una obra desde el punto de vista literario, que no pretende otra cosa más que hacer arte, que trasladar una parte de la realidad desde la escritura o a partir de la escritura como ficción, sí me parece un poco complicado decidir cómo separar el frijol del arroz. O sea, me parece una labor que no, es decir, como ideal, como deber ser, si la vida tuviese un corrector universal, estaría bien, pero eso no existe. Y entonces, justo eso, decidir qué va y qué no va, apuntaría más a exterminar el género y no, digo, el género literario y no a depurarlo como desearíamos que fuese, me parece a mí. Pues fíjate Estamos que, lejos del deber ser. bueno, mira, yo aquí recién leí los libros de Margaret Atwood. Ya había visto yo la serie del cuento de la criada. Margaret Atwood escribe el cuento de la criada precisamente en los años 80, cuando viene toda esta cuestión del liberalismo
o un movimiento contracultural, no puedo llamarlo tal vez contracultural, pero sí un movimiento en respuesta a la moralidad que estaba tratando de imponer Ronald Reagan, a la moralidad reaganiana. Es en el contexto en el que ella escribe, ella siendo canadiense, el cuento La criada. La serie va más allá de lo que plantean los libros, y en los libros ya de por sí, y lo traigo a colación por el tema de la mujer, ¿no? Ya en sí habla de una sociedad altamente misógina, altamente machista, con una discriminación brutal hacia la mujer. Y Margaret Atwood lo aborda desde la ciencia ficción. Entonces, independientemente y voy a decirlo así, de la corrección política de los textos, escribe la segunda parte, son los testamentos. Hace apenas un año se publicó, hace apenas 2018, 2019 se publicaron los testamentos, y a mí me resultó una lectura reveladora en el contexto de lo que es el cuento de la criada, porque además es redentora de uno de los personajes. No voy a dar spoilers, pero la tía Lidia sale muy bien librada. Y para quienes no conozcan el contexto, la tía Lidia era este personaje encargado de someter a las demás mujeres al régimen de Gilead. Entonces, yo encuentro ahí un espacio importante de reflexión desde la literatura en torno a un tema como el de la mujer. Y yo no veo a nadie quejándose de la brutalidad manifiesta en la serie televisiva del cuento de la criada. Al contrario, yo veo una serie verdaderamente aclamada por la crítica, por la audiencia, y el género de la ciencia ficción, en particular dentro de la literatura, pienso que es el que nos puede orientar o llevar hacia este tipo de reflexiones. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Pisamos mucha culebra, pisamos mucha culebra, y siento que es un tema en construcción del cual pues no le veo una salida propia, ni una salida próxima, ni propia. O sea, Su salida va a ser a la corrección política. Yo lo tengo clarísimo. No, yo creo que es el tratamiento, Enrique. Es el tratamiento que le das. Mira, si te das cuenta, el mismo Alex habló de su libro diciendo, tiene un lenguaje misógino. Te aseguro que cuando Alex lo escribió, no pensó, estoy escribiendo desde el lenguaje misógino. No, lo que pasa es que 10 o 15 o 20 años después, lo ves y lo ves desde otra perspectiva. Hace 20 años a lo mejor tus alumnos no eran tan jóvenes como te parecen hoy, ¿viste? Entonces creo que lo que pasa es que mientras se va avanzando, se va adquiriendo una postura crítica diferente, ¿no? Es lo que se hace. Entonces, si vivimos ahora ¿no? En el movimiento Me Too, en los feminismos, en la despenalización del aborto, obviamente vivimos en una circunstancia para volver a circunstancias diferentes que nos definen como seres diferentes. Por lo tanto, vemos, percibimos, leemos y escribimos desde puntos de vista diferentes de lo que hacíamos hace 20 años como personas y como sociedad. Entonces, yo lo que creo, sinceramente, yo no tengo tanto miedo de la corrección política. Sensitive writers se llaman, miren, me vino así. Sensitive readers, así se llaman, ¿no? No es miedo, es una realidad. O sea, entonces, no es miedo de que exista y de que una vaya realidad. demasiada tijera, porque creo que podemos existir, o sea, al final siempre existen posibilidades de contarlo. No, yo no lo digo desde el miedo ni desde ay, si viene esto va a ser peor. No, vamos a pasar a otra etapa. Lo que yo veo es que hacia allá va, pero no lo veo como algo que esté mal. O sea, lo veo como que nos tocará vivir, como nos ha tocado vivir un montón de cosas en los procesos, si se le quiere decir así, de la evolución social, donde hemos ido cambiando y no nos hemos muerto, aquí estamos. O sea, no lo digo desde el miedo ni desde la molestia, no, lo veo desde la realidad. Yo tiendo a ser una persona que ve la realidad muy cruda y para mí la realidad es esa. Eso no quiere decir que vaya a dejar de existir ni la ficción, pero existirá bajo otros cánones, bajo otras fórmulas y tendremos que adaptarnos, o sea. Es que si ves, por ejemplo, esa es una crítica, ¿no? Lo que hace Margaret Atwood y lo que hicieron cuando lo adaptaron a estos tiempos, haciéndolo una serie,
fue mostrarlo desde una crítica, o sea, es una crítica del orden social, de las posibilidades, de lo que podría suceder si seguimos dejando que esto pase así, que nos dejemos arrastrar por esta vuelta a los valores, porque tenemos mucha gente diciendo que el problema de ahora es que se han perdido los valores tradicionales y que necesitamos una vuelta a los valores tradicionales, ¿no? Ahí tenemos a toda la gente de los pañuelos azules. Entonces, si yo lo que creo es que ni va a ser una revuelta tan grande, esta de la famosa, ni de las cancelaciones, ni del discurso políticamente correcto, y sí es más bien, hay una propuesta desde, a lo mejor desde la creación, de ya verlo de una manera crítica diferente, de criticar el orden, la condición humana, todo esto, pero desde otro punto de vista, un punto de vista que quizás no habíamos criticado así, lo habíamos visto y leído y escrito mucho desde la irreverencia, mucho desde la violencia, mucho desde un lenguaje mucho más agresivo, y ahora lo va a hacer un poco menos, quizás un poco más ficticio también, pero o sea, en realidad es que es eso, o sea, no es la censura, es solamente un cambio de crítica. Obviamente Sí. la censura, pues no, la censura no está bien. Censurar cierto tipo de cosas que no ayudan a la sociedad, bueno, creo que eso al final lo hemos hecho siempre, ¿no? O sea, tenemos leyes, ¿no? Tenemos leyes que Así es, la gente justo no puede eso. salir ahí a andar Sí, a la balaceando cárcel. gente. Bueno, Sí, a la cárcel. díganselo a quien propició que hubiera muertos y atropellados en marchas en Estados Unidos hace un par de años. Recordemos lo que las palabras, como inicia el epígrafe de El siglo de las luces de Alejo Carpentier, es una cita de Soar: las palabras no caen al vacío, finalmente. Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos. Se despiden de ustedes Enrique Rodríguez, Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por Tania López, acompañarnos. Gracias por la invitación. Fue una charla muy rica. y pues estamos en esta nueva etapa de la choroteca. A ver si acá nuestra colega Tania se anima a estar más seguido con nosotros, una voz Será un fresca placer. una voz fresca dentro de estas discusiones de fin de semana que se proyectan los martes. Como cada martes, acá estaremos, nuevo formato, más tiempo, like, share, y ya me complicaron toda la edición. Hasta luego. Hasta luego. Chao.